la Biblia como un mandato de Dios, porque eso está solo en la Escritura, pero por tu revelación de encontrar la realidad y darse cuenta que si no ponemos de nuestra parte para seguir creciendo, corremos el riesgo de estancarnos y cuando nos estancamos, nos quedamos en la mediocridad. Ayer Sí, hablábamos de algunas cosas que la iglesia no se da cuenta a veces, ¿no? Y se utiliza el concepto de, sí, queremos cambiar y crecer en Cristo, pero no cambiamos nada. sí, sí. Y disculpe, pastor, Dale, dale. siempre he estado en ese particular porque hablamos de cambiar el mundo, pastor, hablamos de cambiar el país o el estado donde estamos. Y no nos damos cuenta que todavía no nos atrevemos a cambiar nosotros mismos, en fortalecer la cultura, sobre todo de estudio, de aprender a leer, de la dicción, de reconocer un signo de puntuación, de aprender a escribir. Entonces, creemos que vamos a cambiar el estado o el país o la localidad, el municipio donde vivimos, y todavía no nos hemos convencido nosotros mismos que necesitamos ser transformados Así es. en esa parte de educación, me refiero. Entonces, obviamos que, por ejemplo, para el judío era importantísimo, pastor, es importantísimo estudiar. Todos los judíos, todos los orientales, asiáticos, hacen énfasis en los estudios. Ah, no, pero uno no. Uno con solamente orar y declarar y creer en tantas cosas que no son bíblicas es lo más cómodo, porque es más fácil hacer como lo llamo yo, una declaraciones metafísicas que prepararme, que dedicarle tiempo a los estudios, que dedicarle tiempo a mi mejoramiento profesional. Entonces, evidentemente, nos arropa el sistema. Por eso que la iglesia, considero, pastor, muy a título personal, no ha sabido cómo reaccionar en medio de esta pandemia. Porque claro, nunca se prepararon, nunca nos prepararon, nunca nos motivaron, nunca nos dimos cuenta del avance del planeta, mientras la iglesia encerrada en sus cuatro paredes, creyendo que solamente en las reuniones dominicales íbamos a cambiar el mundo. Entonces, mire las consecuencias. Sí, es cierto, Michael. Inclusive, sos de Venezuela, ¿verdad? Sí, en Caracas. Inclusive ustedes mismos en Venezuela, ¿no? Fuera de las diferencias políticas que la gente pueda tener, tampoco la iglesia estuvo preparada para enfrentar la crisis política. Así es, así es, así es. Y lamentablemente se ve en muchos países de América Latina, ¿no? Tampoco la iglesia estuvo preparada en Colombia cuando se dio todo el problema de la guerrilla. En Argentina no estuvo preparada en la década del 70 y el 80 cuando se dieron las persecuciones militares. Acá en el Perú no se estuvo preparado cuando empezó el terrorismo entre el 80 y el 90. No. La iglesia vive ajena. Sí, La sí. iglesia vive en una Y de hecho nube siempre, en el aire. me motivé con una pregunta, que se las dejo también a ustedes, hermanos y hermanas. ¿Para qué saber la verdad? ¿Para qué? Mm. ¿Cuál es la motivación, el interés de conocer la verdad? Si todavía seguimos temerosos de vivirla y, por supuesto, de enseñarla. Es cierto. Y entendiendo eso, apuntar a la idea de que el concepto, cuando leemos que dice la escritura por boca de Jesús en Juan, ¿no? Conoceréis la verdad y los hará libres. Y decimos amén, amén, amén. Pero no entendemos qué es hacernos libres. Así es, así es, Seguimos así es. pensando igual, seguimos actuando igual, seguimos creyendo igual, seguimos diciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué libertad hablamos? Entonces, no Ah, logramos entender todavía la magnitud de la libertad que Cristo nos ofrece. Por señor. eso es que Amén. vivimos situaciones que yo decía la vez pasada en la iglesia, en uno de los devocionales, que lamentablemente en la iglesia, hablando de nuestra congregación, pero lo podemos añadir a todos, la iglesia es indirectamente quien ha generado y forzado toda esta situación en la que estamos. Porque si la Sí, iglesia en su momento hubiera tenido una respuesta, una aplicación, una reflexión sobre la realidad que se vive, no estaríamos como estamos. sí, No digo pastor. que ha pasado, no estaríamos como estamos. Muchas cosas se debieron dar porque lamentablemente así es. Pero bueno, no se logró entender, no se logró comprender y ahora tenemos que asumirlo, ¿no? Claro. Por eso creo que la demanda está ahora, pastor, que este nuevo liderazgo entienda
que por favor entienda que esa verdad a la que nuestro Señor hace alusión en su palabra es para transformarnos y transformar nuestro entorno, que nos atrevamos, porque si yo digo que es la verdad, pastor, yo tengo que luchar por esa verdad y defender esa verdad, sin necesidad de ser violento, sin necesidad de ser agresivo, sino de ser decidido. Así Y es. por eso me ministra mucho, o sea, cuando mi Señor dice que la comida y la bebida es que haga la voluntad de aquel que me envió, en medio del sistema político como fueron el sistema romano, un sistema político perverso, bizarro, también con un sistema como era el de los fariseos, el de los saduceos, el sistema religioso judaico. Hay que estar bien entendido lo que es la verdad y consciente en lo que yo voy a hacer y contra lo que me estoy enfrentando. Y no claudicar, porque si estoy convencido, estamos convencidos que tenemos la verdad en la mano, a eso hay que apostar y a eso hay que estar decidido. Sí, es totalmente cierto. O sea, si en estos momentos de pandemia, de crisis económica, de crisis moral a nivel social, a nivel religioso, a nivel político, no tenemos nosotros una respuesta bíblica, no una respuesta ideológica, porque ideologías podemos tener muchas, no una respuesta acomodada a la realidad, en decir, ah, bueno, no, políticamente esto me acomoda, lo acepto, o religiosamente acá me siento bien, entonces sí, sino de acuerdo a lo que Dios establece. Y yo le he dicho siempre, y lo digo con mucho temor y con mucho cuidado, si entendemos que el concepto de rebelarse no es rebelarse sin motivo y sin razón, sino es rebelarse a aquello que nos oprime, que nos obstaculiza, que nos debilita. Entonces, me rebelo ante el pecado. Y bajo ese Sí. mismo concepto, me rebelo ante todo aquello que sea producto del pecado. Y es lo que hizo Jesús. Una vez yo dije en un mensaje, quiero hablar de Jesús como el que inició una rebelión. Y se paró un hermano en la clase y me dijo, creo que es un poquito grosero de su parte. Pero le dije, pero déjeme terminar, todavía no he empezado. Y a ese yo me refiero cuando digo que Jesús sí se rebeló. Claro. Sí ocasionó una revolución, pero no en el concepto totalmente desquiciado y equivocado que existe en nuestro tiempo. O sea, y no lo Exacto. logramos entender todavía. Tenemos un Jesús encerrado en cuatro paredes, tenemos una creencia que se convirtió en una religión y tenemos una Biblia que es un libro mágico. Sí, exacto. Y eso no es verdad. No, disculpe, Es, pastor, no, dale, dale. añadiéndole valor y disculpen, hermanos, a lo que usted está diciendo, pastor. Ignoramos que Jesús perteneció a un grupo sacerdotal que eran los Hasidim, y de allí la expresión bíblica que él dice, ni una tilde pasará. Los Hasidim eran extremadamente radicales, pastor. Y a eso se refiere eso, ese radicalismo, esa revolución. Sí, como totalmente de acuerdo con ese término que usted sabe, o con esa aplicación perversa de este siglo XX-XXI. Es que todo se tiene que cumplir tal y cual el Señor nos lo está mostrando. Por eso la pregunta, ¿para qué saber la verdad? ¿Para qué estudiar, pastor? ¿Simplemente para confrontar al liderazgo estás enseñando mal? ¿O es O para para yo decir, ya sé. aplicarlo? Ajá, exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde está el punto que ignoramos eso, porque hubo un liderazgo que tampoco se preparó, pastor, sino que simplemente eran literales, leían e interpretaban tal cual leían y entonces enseñaban, ignorando que la Biblia registra y almacena mucha cultura, Así mucha es. idiosincrasia, muchos sistemas que se ignoraron. Entonces, claro, ahora el trabajo es descubrir esto y buscar la aplicación y en esa aplicación extraer, hacer la exégesis del mensaje bíblico que es el que va a transformar todo esto. Y quiero cerrar esta intervención con esto, pastor, cuando usted habló de que el evangelio se convirtió en ideales. El evangelio que se ha predicado, pastor, ha sido para estar atado a esta tierra, a prosperar. No estoy en contra de la prosperidad. Gracias a Dios, Dios me ha hecho crecer y prosperar. Pero eso no es el mensaje del evangelio. El evangelio es la vida eterna con nuestro Señor.
Y Jesús confrontó a los judíos en Juan 6 cuando les dice, no trabajen por la comida que perece, sino a la que a vida eterna permanece. Y un sistema político como fue tan sádico como fueron los romanos, usted no va a encontrar, ninguno de ustedes, hermano, va a encontrar un mensaje de prosperidad en medio de esa precaria sociedad económica que vivieron, sino que todo era confianza, confianza que estaremos en la eternidad con Él. Pero la iglesia compró un producto, pastor, lamentablemente, y estamos atados a esta tierra de una manera impresionante. Sí, impresionante. Entonces, gracias, claro, Michael. De verdad, gracias. Vemos entonces, estamos disfrutando, ¿verdad?, de esta gentileza de ustedes, de su genial iniciativa de enseñarnos. Entonces, claro, se sienten improntados porque jamás se les enseñó a leer, jamás se les enseñó a entender, jamás se les enseñó lo que es el mensaje de salvación. Hermanos, el evangelio es vida eterna con Jesús. Cuando eso se impronte en nuestros corazones, el problemita con el pecado lo podemos controlar. Y podemos entender que si seguimos en esta vida carente de santidad, de compromiso con el Señor, al infierno vamos a ir a parar. Eso es el evangelio que está registrado en las Sagradas Escrituras. Gracias, pastor, y gracias, hermano. Al contrario, Michael, al contrario. Gracias por tu aporte, por tu opinión, por tu convicción. Añadiendo lo que hablamos a lo que nos toca ver hoy, justamente el entender lo que las Escrituras nos dicen va mucho más allá de solamente leer y repetir las cosas. O sea, no es agarro un texto, lo traigo al siglo XXI y hago lo mismo que pasó en el texto. Por muchas razones. Voy a dar un solo ejemplo para que entendamos realmente a dónde apuntaba Jesús y ubicarnos. ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla? Primero, normalmente se ha usado el texto, y lo cito, cuando le preguntan y le dicen, maestro, ¿es bueno pagar el impuesto o el tributo? Y él pide una moneda. Y cuando le dan la moneda, él dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y una de las explicaciones sobre este texto ha sido, bueno, sí, que hay que hacer los pagos que se deben hacer y hay que dar la ofrenda y el diezmo. Y el texto no tiene nada que ver con eso. El texto, por eso mencionaba antes, en el buen sentido, no en el sentido de muerte, de violencia, de agresividad. Es un texto que ocasiona una revolución. ¿Por qué? En base a lo que estaba citando Michael. Porque tiene que ver cuando Jesús pide la moneda y explica, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que está diciendo es, dentro de las enseñanzas que tenía el pueblo judío, una de ellas decía que le retribuyas a aquel que te trató bien y aquel que no te dio un buen trato, decidas si le vas a retribuir o no. Ese era un principio cultural y de la tradición y de las enseñanzas judías. Entonces, cuando Jesús dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, lo que está diciendo es, si consideran ustedes que lo que está haciendo este gobierno romano es correcto y adecuado, dale lo que corresponde. Pero si ustedes consideran que no es correcto y adecuado, no lo hagas. Por eso es que se retiran los judíos sorprendidos y contentos diciendo, este no se entiende. Y se retiran los romanos contentos y felices diciendo, este está diciendo que nos sigan pagando impuestos. Los romanos no entendían lo que dijo, los judíos sí. Ambos se fueron felices y contentos. ¿Qué hizo Jesús? Retomar la escritura y leer la ley como debía ser leída, no como lo hacían los religiosos. Y eso es lo que tenemos que hacer con las escrituras. Tomar la escritura y leerla como debe ser leída. No como me parece, como se mencionaba. Bueno, porque hay que tener plata, entonces ser un buen cristiano y tener madurez espiritual es tener mucho dinero. Eso es totalmente antibíblico. Yo escuché un mensaje de un predicador que decía, ¿por qué y dónde se avala la prosperidad para las iglesias y los cristianos? Y decía, ¿leyeron que Jesús era carpintero? Amén, decía la congregación. ¿Y sabían que su papá José era carpintero? Amén, decía la congregación. ¿Qué nos quiere decir esto?
que el padre era un hacendado, porque seguramente manejaba un aserradero. Yo cuando escuché dije, ¿qué es esto? En conclusión, dijo, Jesús era rico, solo que no lo daba a notar, para justificar la falsa doctrina de la prosperidad. Ahora, como ese concepto no está en las escrituras, muchos también se agarran de eso para decir, no, pero hay otros que tampoco están. Y eso es lo que queremos un poquito dilucidar el día de hoy y darnos cuenta qué nos dice la escritura sobre la Trinidad, cómo podemos entender la Trinidad para que más o menos se nos vaya haciendo un poco más comprensible y un poco más sencillo de enseñarla. ¿Cómo entender a un Dios en tres personas? Porque nosotros somos una persona. En cada uno de ustedes y en mí no podemos ser 2, 3, 4 ni 5, a no ser que sea un desorden mental y tengamos varias personalidades por un trastorno. Entonces, pero en Dios no es así. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Para ello tenemos que entender cómo se revela Dios. Hemos visto los nombres, hemos visto sus acciones, hemos visto sus perfecciones. Entonces vamos a entender ahora cómo descubrimos y dónde descubrimos el concepto de la Trinidad. Primero, para ir introduciéndonos de a poquito. Lo primero que tenemos que entender y ver es, debemos saber que la doctrina de la Trinidad y los sacramentos u ordenanzas no se encuentran en las Escrituras. Si usted busca en las Escrituras, si usted busca en las Escrituras el término Trinidad, no lo va a encontrar. Si usted busca en las Escrituras el término sacramento u ordenanza, bautismo, Santa Cena, como con ese término ordenanza, no lo va a encontrar. Ahora, que los términos no estén, no significa que no existan. Y eso es lo que vamos a ir viendo de a poco. Son enseñanzas que se entienden de forma implícita dentro de las Escrituras. Y hay que empezar a leer y encontrar. Por eso es necesario que estudiemos. Es importante recordar la doctrina de la Trinidad en conexión con el estudio de los atributos de Dios. Cuando pensamos de Dios como eterno, omnipresente, omnipotente, o etcétera, cualquier otro, podemos tener la tendencia a pensar solo en Dios Padre, en conexión con estos atributos. Pero la enseñanza bíblica sobre la Trinidad nos dice que todos los atributos de Dios son verdad de las tres personas. Por ejemplo, se derrama el perfume de alabastro, cuando se quiebra el alabastro, y dice Judas, esto es un desperdicio, pero lo dice en su mente. Esto es un desperdicio. Debió haberse vendido y guardado el dinero para los pobres. Y Jesús, que tiene omnisciencia, todo lo sabe, le dice, déjenla. Ella ha hecho bien, me está preparando para la sepultura. Y añade el texto, porque el Señor sabía que él sustraía de la bolsa el dinero, se la robaba para sus propios gastos. Jesús lo sabía. Dice, y cuando venga el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. O sea, lo sabe todo. Entonces, no encontramos, porque es parte de la Trinidad, no dice así, pero el texto nos deja entrever, acá nos quiere decir algo. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver en las Escrituras, para no quedarnos en el aire. En primera instancia, debemos descartar que son tres dioses diferentes. O sea, no es el Dios Jesús separado, el Dios Padre separado y el Dios Espíritu separado. No, no es así. Segundo, no es, por eso lo pongo en minúscula, no es un Dios que se diversifica en tres dioses. Es un solo Dios y se desprende el Dios tal y el Dios tal. Tampoco es así. Tercero, tampoco es que son manifestaciones o poderes que los demás ignoran.
sea, que el Padre hace algo y el Hijo nunca supo. Que el Espíritu Santo obra y Jesús es un ignorante. No. Los tres saben lo que sucede. Lo que pasa en algunos textos es que cuando cumple, por ejemplo, Jesús, la función de hijo y debe revelar algo, él respeta lo que su padre dice. Por ejemplo, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Jesús, como Dios, lo sabe, pero Jesús hablando a las personas como hombre no dice nada. Hay que entender en qué momento se habla y qué se está diciendo. Por último, la palabra Trinidad significa triunidad o tres en uno. Yo recuerdo hace algunos años, había en mi país, en Argentina, una golosina masticable que se llamaba doble bazooka, que era un chicle muy grande, casi como los borradores para borrar cuadernos, pero que a la mitad venía comer un pedazo y comer el otro. Pero el partir un pedazo y el otro no significaba que con el pedazo que comí y el que guardé dejaba de ser chicle. Era lo mismo. Cuando vine acá al Perú, encontré que también había, y también en otros países ha habido, de la marca Adams, el chicle Adams, que también era un doble chicle, que era largo, y se partía a la mitad. Y no porque se partiera a la mitad, era uno chicle y el otro no. Para entender de una manera muy simple, lo vamos a ver de a poquito, 3 en 1, este chicle era 2 en 1. 3 en 1 es como que lo partiera en 3, y si lo vuelvo a juntar, sigue siendo lo mismo. Es como un trozo de plastilina. Si yo le saco un pedazo, el que tengo no es, ¿cómo se dice? Papel, cartón o plástico. Sigue siendo plastilina. Y tiene las mismas cualidades, las mismas propiedades, las mismas habilidades de la plastilina donde la saqué. Y si lo vuelvo a juntar y lo amaso todo otra vez sigue siendo lo mismo. Obviamente en Dios no existe esa separación, pero es la idea de que es 3 en 1, que es una triunidad. Y lo vamos a ir entendiendo de a poquito. Pregunto, piensen un rato, ¿cómo entiende usted la Trinidad? O sea, ¿qué hay en su cabeza? O sea, ¿cómo usted dice la Trinidad? ¿Y qué piensa? ¿Tiene algún ejemplo que les... ¿Cómo entendemos la Trinidad? Un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos armar y decir, ya está bien? La Biblia no menciona el término, pero sí lo enseña. Entonces, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo trato de comprender que es uno solo, pero que a la vez son tres? ¿Por qué? Porque normalmente en nuestro mundo humano no somos uno y nos partimos en tres. No encontramos un animal que lo partamos en tres y que las partes funcionen solas. No se puede. Entonces, mientras pensamos y vamos dando vueltas, vamos al Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento, qué nos dice el Nuevo Testamento, cómo lo podemos entender y al final, cómo lo aplicamos a nosotros hoy. Más o menos ese es el proceso que vamos a ver en este estudio. ¿Qué nos revela? ¿Qué nos muestra el Antiguo Testamento? Primero, si usted quiere abrir las escrituras, adelante. Génesis 1:26. Como vamos a ir avanzando, yo sé que lo conocemos, pero por favor, alguien abra su Biblia, busque Génesis 1:26 y por favor léalo. ¿Qué nos dice? Quien lo encuentra lo lee, por favor. Génesis 1:26. Gloria a Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Gracias, Mariela. Fíjense. Dice el texto,
y es en todas las versiones, no importa qué versión tengamos, hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Se ha querido torcer lo que acá dice, diciendo que el hagamos fue una traducción inadecuada y que debió haber sido hago o haré o estoy haciendo. Pero bueno, como no se tradujo bien porque son textos antiguos, salió hagamos. Bueno, eso es una explicación totalmente fuera de lugar y fuera de contexto. No tiene nada que ver con eso. Cuando acá habla hagamos, el escritor, literalmente en hebreo, está hablando en plural. No es que está en la traducción lo tenemos en plural. No, en hebreo está en plural. Cuando dice nuestra, en hebreo está hablando de un sentido de uno en varios. Así está en hebreo, en el idioma original que fue escrito. Entonces, en este hagamos y en este nuestra imagen o semejanza, nos está dando los primeros indicios de un Dios en tres personas. Sí, yo sé que se nos generan miles de dudas. Si Jesús no nació, ¿cómo es que estaba? Si el Espíritu Santo no había descendido, ¿cómo? Yo sé que hay muchas dudas y lo vamos a ir viendo de a poquito. Y ojalá podamos responder varias, tal vez, no todas, pero varias. Entonces, lo primero que encontramos acá es hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y no lo cité, pero también tenemos, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios crea, su Espíritu se mueve, y más adelante dice, hagamos. No son manifestaciones separadas, o como decíamos al inicio, no es un Dios que tiene superpoderes o tiene diositos chiquitos que los manda a hacer algo. No va por ahí. Va que es uno solo, pero en tres. Y lo vamos a ir viendo de a poco. Pastor, Sí, adelante. aunando o añadiéndole valor a eso, en los siguientes versos, cuando se dice, y dijo Dios, no se habla de y dijeron, y dijeron, y dijeron. Por eso lo importante, como usted nos lo ha enseñado y viene siendo recalcar, el aprender a leer, la unidad temática, no hay que olvidarla, no hay que hacer a un lado eso. Y entendamos, como también lo hablamos, creo que fue la primera clase, el término Elohim, que termina en M, habla de la pluralidad y majestuosidad del Dios creador de todo lo que existe. Y recordamos sí, es cierto, que citamos el ejemplo de Abraham. Abraham, antes que Dios se le apareciera, se llamaba ¿cómo? Abraham, porque era padre de una tribu, padre de una familia, pero cuando Dios lo hace padre de multitud, entonces se le añade esa M, Abraham, para enseñar esa majestuosidad, esa pluralidad sobre padre de todos, pues. Gracias. Sí, es verdad. Por eso, cuando leemos, por favor, cuando lean las escrituras, uno, no es el curso, pero les doy una pauta que les ayude. Cuando uno va a estudiar las escrituras y va a leer, hay principios que tenemos que respetar. No es que leo la Biblia, ya leí, qué lindo, gloria a Dios. No, tranquilos. Cuando vamos a leer las escrituras, cuando los que conocen y son especialistas en el análisis de textos, en exégesis, los biblistas, siempre recomiendan para un estudio leer el párrafo o el texto, lo que vamos a leer, mínimo 3 veces. Y si es posible, 7 veces. Uno dirá, ¿para qué si voy a leer lo mismo tanto tiempo? Porque se van a dar cuenta que cuando más lo van leyendo, se van dando cuenta de detalles que no habían visto antes. Por eso, cuando lean un texto, léanlo, vuelvan a leerlo, vuelvan a leerlo, vuelvan a leerlo, y se van a ir concentrando en lo que leen. Va a decir, ¿verdad, no? Tantos años leí eso y no me había dado cuenta.
Uno, por la capacidad que hay en poder leer y descubrirlo. Y dos, porque el Espíritu Santo va a empezar a obrar cuando nos concentramos en lo que hacemos y nos va a guiar. El Espíritu Santo no es una máquina que yo aprieto un botón y baja y pum, me da la luz y se va. No es así. Profesor, Sí, dígame. disculpe, buenos días, Dios lo bendiga. Adelante. Podemos decir, por ejemplo, que la Biblia no da argumentos bíblicos sobre la existencia de Dios, pero solamente da por sentada la existencia de Dios, ¿no? Y eso podemos ver, por ejemplo, en Hebreos 1:6, donde dice, pero si, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es cierto. O sea, tampoco vamos a encontrar en la Biblia que diga y nos pruebe literalmente, Dios existe, como hemos aprendido. No lo dice y no lo va a decir nunca. No. ¿Por qué? Por una razón simple. Porque el objetivo de las escrituras bíblicas no es probar la existencia de Dios. El objetivo de las escrituras bíblicas es mostrarnos cómo Dios se vincula, cómo Dios se relaciona con el ser humano y el ser humano responde a esa relación con Dios. No tiene que probar que existe. Es como ahora, no tiene que probar que es 3 en 1. Tiene que probarnos si cumplimos el bautismo o cumplimos la cena del Señor. No lo tiene que probar, simplemente está. Y como vamos a ver al final, muchas de estas cosas son un asunto de fe. Profesor. No todo lo podemos probar. Profesor, disculpe. Ahí de la Trinidad, cuando usted habla, disculpe, también usted dice, como usted dice, la Biblia no, como dice, no, sobre la Trinidad, no mienta sobre la Trinidad, pero podemos ver, por ejemplo, en el caso del agua. El agua, nosotros la vemos, el agua que corre, pero el agua tiene 3 estados. Sabemos que tiene estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Es verdad. No es como el tiempo, también el tiempo sabemos del tiempo, pero no nos dice pero sabemos que el tiempo es, ¿cómo se llama? Tiempo presente, pasado y futuro, ¿no? Es cierto. O sea, no necesariamente porque algo no lo conozca a profundidad, no es. Entonces caeríamos como el científico, ¿no? Si no lo pruebo, no lo creo. O sea, no funciona así en muchas cosas de la Biblia o en muchos asuntos relacionados a los misterios de Dios. Y lo dice Deuteronomio. Hay cosas reveladas que fueron dadas a ustedes, pero hay otras que no han sido dadas. En otras palabras, y no te las voy a dar. Si esto no lo podemos a veces comprender, imagínense si Dios en su magnitud revelara todo. No podríamos. Deuteronomio No 29. podríamos resolverlo, ni siquiera intentar arañar un poquito para entenderlo. ¿Qué más vamos a encontrar? Génesis 3:22. Quien lo tiene, lo lee, por favor. ¿Quién puede leer, por favor, Génesis 3:22? Amén. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Gracias, Lucina. Fíjense, otra vez, el término que está utilizando es nosotros. ¿Como quién se hizo el hombre? Si lo vemos, si lo que somos literalistas, pero si Dios es uno solo. ¿De qué está hablando? Ah, no, es un error de traducción. No, no es un error. ¿Por qué? Porque el ser humano, lo vamos a ver al final cuando apliquemos la enseñanza, tiene de Dios. Y lo que somos es de lo que Dios nos ha dado. Entonces él dice, ha pecado y ahora va a ser como uno de nosotros. O sea, va a saber cosas que todavía yo no le había revelado. Entonces mejor, sigue el texto, que se vaya. Saquémoslos de este lugar. 3. Génesis 11:7.
Quien lo encuentra lo lee, por favor. Génesis 11:7. Amén. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Gracias. Otra vez. Descendamos, bajemos, confundamos. Se está hablando, sin mencionarlo, de un concepto de tres, pero hablando como uno. O sea, no es como tampoco, no es la idea que está diciendo, le está preguntando, Jesús, ¿te parece que bajemos? Y el Espíritu Santo opina, ¿y si esperamos un tiempo? No es esa la idea. O sea, no es que hay un consenso y se reunieron, ¿no? Hicieron una mesa redonda para tomar, no es eso el concepto. Es uno solo. Entonces está hablando de manera plural para tomar una decisión y determinar lo que se va a hacer. Isaías, capítulo 6, verso 8. Igual, por favor, quien lo encuentre, léalo. Buenos días, hermano. Dice, Adelante. después la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Si sabemos que en este texto solamente se encuentran Isaías, Dios y los ángeles que él vio. No hay nadie más. O sea, no es que digamos, ¿con qué personas se está hablando? ¿Cuántos más se reunieron? O sea, ¿cuántos más estaban en ese espacio? Nadie más. Solo era Dios e Isaías. Y otra vez, nosotros. Otra referencia de que no lo menciona, pero está. Entonces, habría muchísimos textos más. Podemos observar que Dios habla de sí mismo en plural, porque está inmersa la idea que es una unidad de tres. Entonces, no es que junta cosas para formar algo, es que ya lo es siendo tres. O sea, no es que, digamos, vamos a hacer una ensalada de frutas y junto fresas, naranjas, plátanos y qué sé yo, y piñas, o ananás, como le digan en cada un país. Ya lo junté todo, listo. Hice mi ensalada de frutas. Pero si yo saco uno de los ingredientes, 2, 3, 4 ingredientes, y dejo uno, ya no es ensalada de frutas. Eso no es Dios. No es que juntamos cosas. Dios es uno en sí, pero se puede ver y lo podemos entender, como estamos viendo ahora, que habla en plural. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Mateo 3, 16 y 17. Y conocemos el texto. Se va a bautizar Jesús y se escucha la voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Dice que se ve que desciende una paloma sobre Jesús. Y Jesús es bautizado. ¿Menciona la Trinidad? No. ¿Nos dice, miren, esta es la Trinidad? No. Pero como dijimos al inicio, está inmersa, como que dice, miren atrás y vean qué hay. Ahora, si ustedes reflexionan en el texto para poder entenderlo con claridad, dice, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. ¿Quién lo vio? ¿El pueblo? No. ¿Quién lo vio? ¿Juan el Bautista? No. Está hablando de Jesús. Jesús lo vio.
Fíjense, o sea, y pueden ver las demás referencias en los evangelios. Y vio que el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz en los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, también, como se dice muchas veces, o sea entonces que el Espíritu Santo es como un animal. Obviamente no es como un animal. Tampoco es una paloma. Esa fue la forma o la imagen que se trató de ver o de entender qué es lo que pasaba. Pero no es que es una paloma. O como dijo una vez una prédica, no, lo que pasa es que es como la paloma, que si lo ahuyentamos se va y no vuelve. No, eso tampoco. No tiene que ver con eso. Pero encontramos que están los tres. Dios Padre habla, Dios Espíritu Santo desciende y el Hijo es bautizado, es visible. Ahí están los tres. Otro ejemplo, Mateo 28, 19. También lo conocemos. Es el envío que hace Jesús. En este envío les manda a ser discípulos y a que sean bautizados. ¿Cómo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres. Si eso no fuera real, y no, vamos a decir, no existiera la idea de la Trinidad, ¿para qué diría esto entonces el texto? No tendría sentido. Solamente diría, y bautícenlos. Y listo. Pero hay hoy una pauta, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Para que entiendan la idea por qué están los tres. Cuando dice la palabra en el nombre, ese término en el nombre quiere decir en griego original, para la gloria de, o para servicio de, o para honra de. O sea, diría, bautícenlos para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bautícenlos para servicio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no es solamente, en su nombre fue. No es la idea del nombre. No es lo que implica la relación del bautizado con la Trinidad. Por eso es tan importante. 3. Segunda a los Corintios 13:14. Que es utilizado muchas veces cuando se termina un servicio, se despide a alguien y se utiliza este pasaje. Segunda a los Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué encontramos? La gracia de Dios, ese amor de Dios inmerecido. El amor de Jesús, ese vínculo y relación entre hermanos. Y la comunión que da el Espíritu Santo. O sea, los tres nos unen. ¿En qué? En amor. Gracia, amor, comunión. Los tres tienen amor. Es una perfección o un atributo de los tres. Y cada uno forma parte de lo que se está haciendo. Cuarto, Primera de Pedro 1:2. Hermano, por favor, hay un micro, creo que está abierto, hermano. Y Estoy escuchando, hay un micro y como que se escucha como aire, como un sonido. Revisen sus micros, por favor, y apáguenlos. Ya si alguien va a participar, adelante, participe. Gracias. Primera de Pedro 1:2. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Otra vez, provee el Padre, santifica el Espíritu, obedecemos a Cristo y somos redimidos por su sangre. La Trinidad. Quinto, avanzamos un poquito más y vamos al libro de Judas. Versos 20 y 21. Dice 20 y 21.
Pero vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿En qué nos mantenemos? En el amor de Dios. ¿Cómo nos mantenemos? Orando por guía del Espíritu Santo. ¿Qué esperamos? El regreso de Jesucristo para entrar en la eternidad. Los tres. Otra vez lo mismo. Hay muchos textos más. Yo he tomado solamente algunos. ¿Qué nos dice todo esto? ¿A dónde nos lleva todo esto? Y para enganchar con lo que vamos a ver, hay que hacer acá una aclaración que es muy importante y lo vamos a ver ahora por qué. Tenemos que entender el texto. Pueden buscar 1 de Juan 5:7. Mayormente en las versiones de Reina Valera, la del 60, la revisada del 95, y si no me equivoco, hasta la del 90, van a encontrar este texto. Pero en la versión internacional, en la nueva versión Reina Valera actualizada del 2015, y en otras traducciones posteriores, van a encontrar que esta parte está o entre paréntesis, o corchetes, como se le llama a veces, que está separada un poquito del texto, que está con una marquita o un asterisco, y está escrito el texto al pie de página de la Biblia. ¿Por qué hay estas versiones? ¿O por qué hay estos cambios? Explico. La traducción de la Reina Valera del 60, que es la primera que tiene este texto, 1 de Juan 5:7, no se debe usar en esta conexión para hablar de la Trinidad. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ustedes dirán, ¿cómo que no se puede usar? El problema con esta traducción es que se basa en un número muy pequeño de manuscritos griegos no confiables, el más antiguo de los cuales procede del siglo XIV después de Cristo. En cambio, los manuscritos confiables que se usan para los demás textos de la Biblia son de los siglos IV y V después de Cristo. Les explico. Normalmente, los textos que utilizamos, de los cuales se traduce nuestra versión bíblica, son en griego, todo el Nuevo Testamento, hebreo, casi todo el Antiguo Testamento, y partes en arameo en el Antiguo Testamento. De donde se ha traducido estos textos, de esos idiomas, tres idiomas originales, a nuestro idioma castellano o español, es de escritos entre los años, o los siglos, perdón, 4, 5 y algunos del siglo 6. ¿Por qué? Si se escribieron antes. Porque los textos originales que fueron escritos no los tenemos. O sea, el texto que escribió con su mano, por ejemplo, Salomón, para escribir Proverbios, ese texto no lo tenemos. Tenemos la copia que hizo el copista, el secretario, para guardar los escritos. Eso es bueno saberlo. Eso no significa que esa copia no es inspirada por Dios, está equivocada, es mala, no sirve. No es eso. Es que lamentablemente los textos originales no los tenemos. Se han perdido. Los que tenemos son las copias más cercanas a los originales. Estas son encontradas entre el siglo IV, V y VI después de Cristo. O sea, más o menos
en el año 300, en el año 400, en el año 550, en el año 610, se encontraron estos escritos antiguos. Y es más, cuando se investigó, porque se descubrió, no tengo exacto la fecha, pero creo que fue o en 1935 o entre 1948, por ahí, que se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, en las riberas que hay del Mar Muerto, en lo que hoy es Palestina, Jordania. Se encontraron en las zonas altas, en unas cuevas, unos recipientes tipo vasijas con tapa, en las cuales, por coincidencia fue, obviamente sabemos que fue el Espíritu de Dios, pero estas personas que andaban fueron porque decidieron descansar en ese lugar y encontraron estos recipientes, informaron a las autoridades y cuando los abrieron encontraron escritos bíblicos que habían guardado escritores antiguos para que no se deterioraran. Entre ellos encontraron escritos no solo del siglo IV, sino algunos del siglo III y pedazos rotos del siglo II. Por ejemplo, se encontró un fragmento, que es el más antiguo, que es más o menos una página y media del Evangelio de Juan. Que no es como ahora que encontraban libros, eran rollos, como si fuera un papel higiénico enroscado, pero grande, y se estiraba. De uno de esos trozos se encontró el Evangelio de Juan, y se ha corroborado con los otros que habían posteriores, y son iguales. Pero, en este caso de 1 de Juan 5:7, ese texto, ese pedacito, no está en los textos traducidos, en los más antiguos que vienen del original. Entonces, si se dan cuenta en la exposición, de 1 de Juan 5:7 es copia de una traducción del siglo XIV. En cambio, los otros que tenemos en la Biblia son del siglo V y IV. Por eso, los que estudian la Biblia, los biblistas, han llegado a la conclusión que esto no es que alguien lo puso por maldad o que se fue añadido en la Biblia y es un error. No. La explicación que ellos tienen es que como antiguamente no es como ahora nosotros agarramos un escrito y vemos la diferencia que está impreso por una imprenta y tiene los rengloncitos bien determinados. Antiguamente no era así. Todo se hacía a mano. Todo se escribía a mano. Entonces, si se escribía todo a mano y algún copista a mano puso un comentario al costado de esa página y lo guardó porque era su copia o una copia que alguien le pidió, cuando encontraron ese escrito, nadie dice, esto que está acá es copia y este que está acá es del original. Se tradujo todo. Entonces se cree que esa parte del verso 7 no está en los más antiguos y fue una explicación que había en el margen de esa traducción. Pero no es que se puso por mala intención o que se puso para dañar o que se le añadió a la escritura y estamos hablando de una blasfemia. No es eso. Entonces, ¿por qué lo explico? Porque lo vamos a ver en un ratito. Porque cuando usamos este texto para fundamentar la Trinidad, los que conocen nos lo van a refutar y nos van a decir, ese texto que estás usando no está en los originales. Y vamos a quedar mal, vamos a quedar como mentirosos. Entonces es bueno que lo sepamos. Es verdad, en los textos más cercanos al original no está. Está en textos muchos siglos después. Hermano, si le interrumpo, ¿le puedo dar Dígame. lectura al texto que está en la Biblia textual y luego en la Biblia Peshitta? ¿Sí? Dice, en la Biblia textual dice, porque 3 son los que dan testimonio. Dice, en el 8 dice, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Esa es la Biblia textual. Y en la Biblia Peshitta dice, y el espíritu da testimonio, porque el espíritu es la verdad. Y 3 son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan.
Ok, gracias. Si se dan cuenta, no determina el Padre, el Verbo y el Espíritu. Entonces, muchas de estas cosas tienen que ver con, vuelvo a repetir, no es que añadieron a la Biblia y le pusieron una mala traducción intencionalmente, o que lo copiaron, o que se le añadió textos y estamos tergiversando la escritura porque nada debe ser añadido. No va por ahí. Va porque se quiso hacer una correcta traducción, pero a medida que se va investigando los textos, cuanto más antiguos son, se va entendiendo qué es lo que era más cercano al original. Y además entendamos que tampoco es fácil traducir textos. ¿Por qué? Uno, como vimos en el nombre traducido al castellano Jehová, que les explicaba, no está en los originales. Porque los textos originales de hebreo no llevan consonantes. Entonces es muy difícil traducir. Segundo, porque en el Nuevo Testamento una palabra puede tener 5, 6, 7, 8 significados distintos y todos muy parecidos. Entonces es muy delicado. Por eso el trabajo de un biblista, de un traductor, no es en 2, 3 horas. Lleva años tratando de buscar lo más adecuado y lo más acorde. Por ejemplo, en una versión que yo tengo acá, que es una Reina Valera pasada del 90, nos dice, acá está. Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, verso 6, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio. Y ahí tengo una nota que me manda al pie de página, pero sigue el texto. Verso 8. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Y la marca que me manda abajo dice, los manuscritos antiguos no incluyen el verso 7 y el inicio del 8, que diría, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Y continúa el texto igual. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que probablemente esto estaba escrito en un costado o al pie de página de una de las copias de donde se tradujo a nuestras versiones. ¿Que esto significa que la Trinidad no exista? No, para nada, sí existe. Pero evitemos usar este texto porque quienes conozcan nos lo van a refutar. Y vamos a quedar no solo como mentirosos, sino vamos a terminar, por querer defender la Trinidad, vamos a terminar negándola. Porque no vamos a tener este argumento como válido. Profesor, A eso apunto. Dígame, hermano. digamos, por ejemplo, se puede decir que en ese tiempo hubieron 2 errores. El error del triteísmo, donde dice que esta doctrina sostiene que la Trinidad consiste en 3 dioses separados, pero ¿cómo se llama? Coadyuvantes, y el error del modalismo, donde dice que la idea que hay un solo Dios, pero que sencillamente se revela a través de 3 diferentes modalidades. Y por ejemplo, podemos citar así, dice, el esposo de su mujer, el padre de sus hijos y el empleado de su jefe. Es cierto, gracias, Alexander. Es verdad. Esto ha generado, no solo ahora, por siglos, una serie de, a veces, errores de interpretación, que los entendemos, y otros, ya no errores, sino traducciones intencionales. Lo vamos a ver en un ratito, solo cito el ejemplo nada más. Si ustedes comparan las versiones que ustedes tienen con, y lo digo porque es real, con la mala traducción, que es la versión del Nuevo Mundo, que utilizan los testigos de Jehová, van a encontrar una serie de errores y barbaridades intencionales de traducción. Que no es lo mismo que decir, bueno, este texto de repente, esta partecita no debió decir así. Eso es muy diferente a leer una traducción que nos diga y nos cambie toda la esencia de lo que está diciendo. O sea, no hay que confundir las cosas.
Ahora vamos a llegar a lo que nos planteaba el hermano. Entonces, hay declaraciones que nos resumen la Trinidad. Tenemos Dios en 3 personas, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Las 3 que tenemos son verdad, pero vamos a ver de a poco. Primero, el hecho de que Dios es 3 personas quiere decir que el Padre no es el Hijo. Son personas distintas. También quiere decir que el Padre no es el Espíritu Santo. Son personas distintas. Y quiere decir que el Hijo no es el Espíritu Santo. Es un Dios en 3 personas. Eso es lo primero que nos dice la Trinidad. O sea, como dije antes, o sea, no es una masa todo mezclado, que agarro 5, 8 frutas para hacer una ensalada y ya está, y tengo la Trinidad. No, no es eso. Así no es. Están juntos, pero cada uno tiene su personalidad. El ejemplo que cité antes. El día y la hora de la venida del Hijo del Hombre solo lo sabe mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Cada uno tiene su persona, pero no significa que ignoremos lo que pasa. Pero cada uno tiene su persona. Él, como hijo en esta tierra, está reconociendo que el Padre lo sabe. ¿Pero él como padre no lo sabe? Sí, pero no está hablando como padre. Él está hablando como hijo. Pero el Espíritu Santo no lo sabe, ¿por qué no lo revela? Porque el Espíritu Santo está obrando como Espíritu Santo. Tienen su persona distinta, pero siguen siendo uno. Eso es lo que nos está diciendo. Segundo, cada persona es plenamente Dios. Además del hecho de que las 3 personas son distintas, el testimonio abundante de la Biblia es que cada persona es también plenamente Dios. Por ejemplo, dice Jesús, yo y el Padre, uno somos. Jesús es plenamente Dios. Hay otros textos donde no dice solo el Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu de Dios. No como escuché una vez una enseñanza, no, que el Espíritu de Dios era de Dios, pero el Espíritu Santo era el poder que fluía de Dios. No le inventemos términos que no están. No es así. Cuando dice el Espíritu de Dios o dice el Espíritu Santo, lo único que nos está diciendo es que es plenamente Dios. Que hay un solo Dios. La Biblia dice claramente que hay un Dios y solo uno. Las 3 personas diferentes de la Trinidad son una sola en propósito y en acuerdo en lo que piensan, sino que son una esencia, una sola naturaleza. O sea, ¿puede obrar solo el Espíritu Santo? Bueno, nosotros lo vemos que obra, pero Dios lo sabe. ¿Puede actuar y hablar Jesús? Por supuesto, pero no significa que el Espíritu Santo y Dios Padre no lo sepan. ¿Y puede Dios Padre manifestarse? Por supuesto. Y no significa que el Hijo ignora o el Espíritu Santo no sabía. Sigue siendo un solo Dios. Ahora, vamos a un ejemplo. Juan 1, 1, 2. Busquen, por favor, el Evangelio de Juan. Alguien léalo, por favor. Juan 1, 1 y 2. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Listo, gracias. A ver, vamos a ver varias cosas acá. Primero, en el principio, o sea, está hablando en el momento que se creaban las cosas. A ese principio se refiere. Era el verbo. Cuando utiliza allí la palabra el verbo, ustedes van a encontrar, dependiendo de la versión bíblica que tengan, que puede decir era el verbo, puede decir era la palabra, o puede decir la palabra llegó a ser. Los 3 son correctos. ¿Qué nos quiere decir?
que en el principio era el verbo. En primer lugar, ¿por qué utiliza la palabra verbo? Originalmente en griego utiliza la palabra logos, que se traduce como palabra. ¿Por qué traducimos verbo? Porque si en una oración usted quita el verbo, ya no es más oración. Se convierte en frase. Para que sea oración, necesita tener verbo. O sea, el centro, la clave de toda oración es el verbo. Sin verbo, no hay. Lo que nos quiere decir el escritor es que en el principio era el verbo, que cuando se hacían las cosas, lo esencial, lo importante era que en Dios estaba Jesús. Sí, yo sé que diremos, pero si no nació, ¿cómo va a estar? Por eso dije un inicio, hay misterios sobre la Trinidad, todos no los podemos explicar. Es imposible. Y alguien nos mencionaba en la clase cuando hablamos de los nombres de Dios, que nos decía, sí, pero hay un texto que cuando se refieren tales pasajes a ángel era Jesús. Claro, pero no todos los podemos explicar. ¿Cómo explicamos que era Jesús en el Antiguo Testamento si nació en el Nuevo? Ahora, una explicación muy humana es, si Dios es eterno y está encima de nosotros y puede ver al mismo tiempo la creación, los profetas, el nacimiento de Jesús, la consumación de los tiempos y la eternidad viviendo con él, si todo lo ve al mismo tiempo porque es eterno, como Dios, entonces como Dios, Padre, Hijo y Espíritu, desde donde Él está, también lo ve todo. ¿Me dejo entender? Dios puede mirar y ver, ahí está esto, ahí está esto, ahí está el nacimiento cuando me hice hombre, ahí está cuando descendió el Espíritu Santo, y acá está cuando me desciendo para encontrarme con la iglesia, y acá estamos en la Nueva Jerusalén. Todo lo ve al mismo momento. Esa es una manera de entender cómo pudo estar Jesús cuando se creaba el mundo. Seguimos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién era ese verbo? La esencia de lo que trata de explicar Juan. Obviamente, Jesús. Ya, y ojo, un detalle. Verbo en todas las traducciones o palabra en todas las traducciones siempre está con mayúscula. Porque es una referencia a Jesucristo. Dice, y el verbo era con Dios. O sea, el verbo era con Dios, como dice, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y el verbo era con Dios. Pero añade, y el verbo era Dios. Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque es Dios hecho hombre. Dios dijo, la única forma de salvar a la humanidad es que lo salve a alguien perfecto. No hay nadie perfecto en este mundo, lo voy a hacer yo mismo. Pero como Dios yo no puedo descender porque soy inmensamente santo, perfecto, tengo que encontrar una manera. La manera que encuentro es, voy a avanzar y voy a ocupar el cuerpo, me voy a encarnar en un ser humano que sea perfecto. Pero sigue siendo Dios. Entonces, ¿por qué explico este texto? Uno, porque nos ayuda a entender la Trinidad. Dos, porque cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, en la versión que utilizan los testigos de Jehová, que ya expliqué, es una mala traducción en casi todo lo que tiene, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Dice un Dios. Todo está igual menos que tiene un artículo, un. Cuando uno le pregunta por qué dice eso, ellos dicen que en griego la palabra para Dios es theos, o sea, T-H-E-O-S. Podemos decir teos, pero se leería theos. Esa palabra theos, que significa Dios en griego, ellos dicen, se escribe con artículo. O sea, se escribe o acento separado, teos.
o sea, se leería Jo-Theos. Entonces dicen, significa un Dios. Entonces, el que no sabe, dice, ah, claro, ¿no? Sí, es verdad. Es el artículo para decir Dios. Pero acá hay un error intencional, por eso lo dije antes. Es una versión no equivocada, es una versión con errores intencionales para negar la deidad y para negar el poder sobrenatural de Dios, como en Jesucristo. ¿Por qué? Uno, porque en griego, cuando se habla de Dios, no lleva artículo. Cuando dice, y Dios estaba, no dice, y el Dios estaba, no lleva artículo. En su supuesto caso que llevara artículo, cuando se traduce, no se traduce el artículo, porque se sobreentiende que está hablando de un solo Dios. Por lo tanto, no lo necesita. Entonces, el ponerle un artículo es una mala traducción y en ortografía en griego es un error ortográfico. No debería llevarlo. Entendiendo esto, vamos a la explicación. Los testigos de Jehová han cuestionado la traducción, el verbo era Dios. Y lo traducen, salió 10, perdón, es hilo. Y lo traducen como la palabra era un Dios, implicando que el verbo era simplemente un ser celestial, pero no plenamente divino. ¿Cuál es la intención? Quitar la divinidad de Jesucristo. Ese es el objetivo que tiene. A eso apuntan. Obviamente sabemos que es una herejía. En otras palabras, Dios es un solo ser. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Esto traté de hacer no sé si se dirá así mini, pero mini super resumen para entender tres maneras de explicarlo. Porque para explicar cada columna nos llevaría una clase. Entonces he tratado de hacerlo lo más resumido posible. Entonces, para resumir la idea y que nos quede claro. ¿Es un Dios en tres personas? Sí, Dios es uno, pero tiene tres personas distintas. ¿Cada persona es Dios? Sí, cada persona, Padre, Hijo y Espíritu, es Dios. Pero a la vez es uno, a la vez es uno. Eso es lo que nos están diciendo este planteamiento. Entonces, Dios es un solo ser. No hay tres dioses. Hay un solo Dios. Uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento es Deuteronomio 6, 4 y 5, que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este concepto del Señor es nuestro Dios nos está hablando de esa idea. Traducida dice Dios, pero nos está hablando de Dios en plural. Por eso acá no dice el Señor nuestro Dios es Jehová, como en otros textos, porque no está usando ese término. Acá está utilizando Elohim, y Elohim es plural en hebreo, pero no se traduce dioses, sino está dando la idea de que es uno en tres. Por eso dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. O sea, no tenemos dioses. Por lo tanto, ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A eso se refiere. Vamos ahora a entender algunas falsas enseñanzas, y una de las que nos mencionaba uno de nuestros compañeros de estudio, que es el arrianismo. El término arrianismo se deriva de Arria, obispo de Alejandría, cuyos puntos de vista fueron condenados en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y que murió en el 336 después de Cristo. Arria o Arrio, dependiendo de la traducción que se quiera hacer, enseñaba que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo y que antes de este tiempo el Hijo no existía, ni tampoco el Espíritu Santo, sino solo el Padre.
Arrio, como se le conoce popularmente, enseñaba este concepto. Ahora, entendamos algo que es importante. Primero, ¿cómo es que era obispo de Alejandría? A ver, ¿cómo se entiende esto? Lo explico rapidito, esto tiene que ver con historia de la iglesia. Una vez que se va Jesús a la presencia del Padre, los apóstoles siguen predicando las buenas nuevas. Los apóstoles empiezan a llevar el evangelio a distintos lugares. Conocemos, aparece Pablo, Pablo sigue llevando el evangelio, pero tanto los apóstoles como Pablo tenían discípulos. Por ejemplo, Pablo discipuló a Timoteo. Timoteo tuvo su discípulo. Timoteo discipuló a Policarpo. Policarpo fue obispo en Samaria. Y así, cada uno de ellos siguió discipulando y preparando personas. Entre estos que fueron siendo discipulados estaba el señor que se llamaba Arrio. ¿Pero por qué se le llama obispo? Porque cuando se empiezan a formar las iglesias que ustedes leen en Hechos, como no habían pastores todavía en muchos lugares, ¿qué es lo que hace Pablo? Nombra ancianos en los diferentes lugares. ¿Qué era? Un representante del pastor. Como no había pastor, nombraba un anciano. ¿Qué hacía el anciano? Se hacía cargo de lo que sucedía en la congregación y de trabajo social, de apoyo y de ayuda hacia la comunidad o el barrio. Ese era un anciano. Siguieron creciendo las iglesias y tuvieron que nombrar pastores. Ya con los ancianos no era suficiente. Entonces empezaron a nombrar pastores. La obra siguió siguiendo, el evangelio siguió creciendo. Y los pastores necesitaban ser orientados y guiados por alguien. Entonces nombraron obispos. ¿Qué era un obispo? Un pastor que a pesar de hacerse cargo de una congregación, orientaba, ayudaba y pastoreaba a los otros pastores cercanos. Tenía madurez, tenía experiencia, tenía conocimiento. A él se le llamó obispo, o sea, aquel que guiaba, dirigía, supervisaba a los demás. No como un mando, sino como un servicio. Era un servidor de los pastores. La obra siguió creciendo. Y llegamos a la etapa en la cual los obispos necesitaban de alguien que también los guía a ellos y que en otros eventos, en otros lugares y reuniones los representara. Entonces decidieron nombrar entre los obispos a alguien que los representara a ellos y que fuera como un papá. A que iba a representar y guiar a los obispos lo llamaron papa. Todo esto sucede cuando los protestantes, la iglesia cristiana evangélica, no existía. Todos eran cristianos. En este medio, habiendo entendido ese proceso, ahora nos encontramos más o menos en el tercer siglo. Hay un obispo cristiano que sirve al Señor en Alejandría. Él estudia lo que tiene que ver con Jesús y dice, un momentito. Jesús no es Dios. Jesús fue creado por Dios. El Espíritu Santo no es Dios, porque Dios es uno solo. Él empezó a enseñar esto. Y mucha gente empezó a escucharlo, a creerlo y a seguirlo. Y es una de las enseñanzas que negaba la Trinidad y que empezó a entrar en la iglesia cristiana. Y un poquito por ahí lo vemos cuando escribe el apóstol Juan en primera, segunda y la tercera carta, y que habla de, sin mencionar el arrianismo, las doctrinas que entraban, las creencias que habían, y él empieza a explicar quién es Dios y que el fundamento es que estemos unidos en amor y no por doctrinas. ¿Qué más podemos aprender de esta situación? Los arrianos dependen fuertemente de pasajes que llaman a Cristo el Hijo o el Unigénito. Génesis 1:14, 3:16, verso 18, 1 de Juan 4:9. Si Cristo fue engendrado por Dios, Padre, razonaban, eso debe querer decir que Dios Padre le dio la existencia, porque la palabra engendrar en la experiencia humana
se refiere al papel del padre en la concepción de un hijo. Ahora, acá viene lo que también tenemos que entender. Que muchos términos bíblicos en el idioma nuestro tienen un significado, pero bíblicamente tienen otro. Por ejemplo, arrepentimiento, en el diccionario común que podamos usar, dice sentimiento de culpa o dice remordimiento por una mala acción. Bíblicamente, eso no es arrepentimiento. Bíblicamente, arrepentimiento es cambiar la forma de pensar para cambiar los actos. Otro ejemplo, en los diccionarios vamos a encontrar que perdón es disculparse frente a un daño o un hecho cometido. Bíblicamente no es lo mismo. Bíblicamente la disculpa es por algo menor. El perdón es por algo grave, por un daño intencional que es ocasionado. En este caso es igual. Engendrar en el diccionario es procrear una vida. En Dios, engendrar es un sinónimo de encarnarse. Y ahí viene la encarnación de Dios. Dios se encarnó en el ser humano para que conozcamos a Jesucristo. Entonces no podemos tomar un término bíblico y buscar, ¿qué dice el diccionario de castellano? Ah, dice así, esto significa. No siempre va a ser así. Seamos muy cuidadosos. Por eso dije, creo que en la segunda o la primera clase, cuando estudiemos las escrituras, tengamos a la mano 2 o 3 versiones bíblicas, tengamos a la mano un diccionario bíblico y tengamos a la mano un libro o un diccionario que es una concordancia bíblica. Ya lo expliqué la vez pasada. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender lo que estamos leyendo y estudiando. Si no, vamos a terminar, como los testigos de Jehová, diciendo que Jesús no es Dios. Vamos a analizar entonces a qué nos estamos refiriendo. Primero, el ser de Dios no está dividido en 3 partes iguales que constituyen los 3 miembros de la unidad, usando un ejemplo matemático. No es que tenemos un círculo, una torta, y partimos la torta en 3 pedazos iguales, y uno es el Padre, uno es el Hijo y otro es el Espíritu. No, no es así. No son pedazos que podemos partirlos iguales, ¿no? Vamos a ponerle que es el 100%, entonces el 33 punto es 1 y así el otro. No, no es eso. Esa no es la manera de entender la Trinidad. Segundo, las 3 personas no son algo añadido al ser de Dios. No es que Dios es uno, y ahí le ponemos al Hijo, le ponemos al Padre y le ponemos al Espíritu Santo. Entonces es Dios con 3 añadiduras, ¿no? Como el ejemplo que ponía de una ensalada de frutas. No, no es así. O sea, no es que la ensalada de frutas es Dios y le añadimos manzana, peras y fresas. No, no es así. La manzana es el Hijo, la pera es el Padre y la fresa es el Espíritu Santo. Y los 3 hacen la ensalada que es Dios. No, 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 eso no es. Dios no es añadido de cosas. Esa no es la forma. Tercero, tampoco son 3 maneras diferentes de mirar a Dios. Yo cuando en un momento de la vida lo miro como Espíritu Santo, pero en otro momento lo veo como mi Padre, y en otro es el Hijo que me salvó. No, porque así sería como que están separados. Tampoco esa es la idea. Entonces, fíjense, retrocedo. 1, no son 3 partes iguales. 2, no son 3 añadiduras. Y 3, no son 3 maneras diferentes. ¿Ok? ¿De qué hablamos? Hay 3 personas distintas y el ser de cada persona es igual al todo que es Dios mismo. Es uno solo, que son 3 personas que están en ese uno, pero todos siguen siendo uno. Por eso es como que en el dibujito es como líneas punteadas,
pero como que en el fondo es como que no hay líneas. Pero para entenderlo, como que la tenemos punteaditas, ¿no? O sea, no están separados, no están divididos, no están sumados, no están amontonados. Es la esencia de uno. Pero en uno, dentro de ellos en sí, son tres personas. Y un ejemplo que cito es el que citó uno de tus hermanos, compañeros de estudio. Algunos lo han explicado como el agua. Son los tres estados, el congelado o el sólido, el líquido y el gaseoso. Sin embargo, los tres siguen siendo agua. Si, por ejemplo, agarro un bloque de hielo y lo pongo al fuego, se va a hacer agua. Si lo dejo en el fuego, se va a hacer vapor. Si ese vapor lo recibo en un recipiente, me va a gotear agua. Si esa agua que goteó yo la pongo en un recipiente y la pongo a congelar, se va a hacer hielo. ¿En alguno de los estados dejó de ser agua? No. Cada uno de los estados tiene su forma de mostrarse, de verse y de entenderse. Sí. Y si los junto los tres, ¿siguen siendo agua? Sí. Si los separo los tres, también. Más o menos, por ahí podemos ir entendiendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, Dígame. según lo he entendido aquí, lo que quiero hablando de la Trinidad, se puede decir, por ejemplo, que el Padre fue el que hizo, como dice, en el estado del agua, cada estado tiene, pero vuelve a ser el mismo estado. Podemos decir entonces que el Padre fue el que hizo, el creador, el que creó todo, el Hijo fue el que cumplió que vino a cumplir, como se llama, como a salvarnos, y el Espíritu Santo es el que nos redarguye, o sea, el que está ahora en nosotros, habita en nosotros, y cada uno tiene su función, ha hecho su función. ¿Se puede? Claro, miren. Si ¿No? hablamos que Dios es uno, Ajá. entonces lo podemos explicar. Pero cada uno ha hecho lo que, ¿no? Claro, Dios es uno. Pero cada uno tuvo su personalidad. Ajá. Entonces, Dios, como Dios, crea, salva y habita en el ser humano. Exacto. Pero uno dice, ¿pero cómo? Si Dios es inmenso, ¿cómo va a habitar en mí? Por el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Si el Espíritu Santo no lo veo, ¿cómo me va a salvar? Por medio de Jesucristo. ¿Pero cómo me va a salvar si es un ser humano? Porque Dios lo ha enviado, el Padre. Entonces es un solo Dios que crea, que salva, que reside. Sí. Amén. Gracias, pastor. No, al contrario. ¿Alguna opinión, algún comentario más, alguna pregunta, algún aporte? O con toda honestidad, si no se entendió, dime, pasó, ¿sabe qué? No entendí porque está complicado y yo retrocedo y busco la forma de explicarlo. Entonces, para comprender parte de ello, vamos a Colosenses. Les voy a decir ahora el capítulo un ratito. Colosenses capítulo 1. Versos del 15 en adelante. 15. Del 15 al 20. Por favor, alguien búsquelo y lo lee. Colosenses 1, 15 al 20. Amén, pastor. Léalo, a ver, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y en él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ok. Fíjense, hay bastantes cosas ahí, pero vamos a ubicarnos en cosas puntuales. Primero, obviamente está hablando de Jesucristo, porque el texto anterior, el 14 y 13, habla de Jesús. ¿Qué nos dice de Jesús en el verso 15? Léanlo, ¿qué nos dice? Dice que él es la imagen del Dios invisible. Uno, es imagen de Dios. Si recordamos Génesis, vamos al concepto de Génesis, cuando dice hagamos, ¿cómo nos hizo? A imagen y semejanza. Lo que nos está diciendo es, lo explico por lo siguiente, muchos dicen, ves, ahí está, él es la imagen, no es Dios. Así como creó al ser humano, así ha creado a Jesús. Pero ahí no está diciendo, no está hablando de creación, está hablando de imagen, como decir, lo que Dios es, yo lo estoy representando. Lo que no ven de Dios, yo se los estoy mostrando. Él es la imagen, el primogénito de toda la creación. Antes de que todo fuera creado, Él fue creado. Está diciendo, Dios, como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu, siempre estuvo. El concepto que explicaba antes de la idea de la eternidad. O sea, para que más o menos nos ubiquemos, supongamos que Dios está aquí, donde tengo mi mano, y nosotros somos esta fruta. Aquí. Dios está acá arriba. Tengamos en mente que Dios está acá arriba, como Dios. Entonces, Él está viendo acá cuando se planta la fruta, se pone la semilla. Él está viendo acá cuando se riega la semilla. Él está viendo acá cuando sale la primera ramita. Él ve acá cuando crece el árbol. Él ve acá cuando el árbol brota flores. Y Él ve al final cuando da fruto. Todo ese proceso, Dios que está acá arriba, lo vio en el mismo momento. ¿Me dejo entender? No como nosotros, que miramos, hay que esperar que germine, hay que esperar que crezca, ya hay que esperar que sea más grande, hay que esperar que dé la fruta. No, nosotros lo vemos por tiempo, o sea, por distintos momentos. Por eso decíamos cuando hablamos de los atributos de Dios, que Él es atemporal, porque es eterno. Él está encima de todo y lo ve todo de la misma forma. Por eso, como Dios, Padre, Hijo y Espíritu, está viendo todo, lo que nosotros acá abajo lo vemos por partes. Por eso está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Cuando todo se creaba, porque Dios es eterno, estaba como Padre, como Hijo y como Espíritu. Pero nosotros decimos, ¿pero cómo? Si Él nació hace más o menos 2000 años. ¿Cómo estaba? Porque nosotros estamos viendo por espacios de tiempo. Dios no ve por espacios de tiempo. Dios está encima del tiempo. Entonces termina añadiendo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles, tronos, dominios, principados, potestades y autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que solamente Jesús va a recibir la gloria. No, está diciendo que Jesús, que es Dios, recibe la gloria. Esto tampoco es como dicen algunos, que también niegan la Trinidad y solamente, que es esta doctrina que también existe, que se llama solo Jesús. Que no se adora a Dios Padre ni a Dios Hijo, sino solo a Jesús.
Y cuando hacen el bautismo, bautizan en el nombre de Jesús. Bueno, ellos toman esto para decir, ¿ves? Jesús es Dios. Jesús es único, Jesús es todo. Solo adoramos a Jesús. Eso no está diciendo el texto. El texto está diciendo que Dios es uno, en tres personas, y que ese Jesús que conocemos como Salvador recibe la honra y la adoración porque es Dios. Y termina añadiendo, a él antecede a todas las cosas, o sea, antes que Él no hay nada, o sea, es Dios, por eso decía que es eterno. En Él todas las cosas subsisten, Él es el que provee y da todo. Él es cabeza del cuerpo, Él es la iglesia, Él es el principio, Él es el primogénito de los muertos, Él agradó al Padre, y ahora se para. Como hijo, agrada al Padre. Como padre, crea. Y como aquel que ocupa, que desciende sobre el creyente, obra como espíritu. Entonces, no es acá que niega la Trinidad, no es acá que exalta solo a Jesús, sino lo que está diciendo acá es que como Trinidad somos uno. Y estuvimos, estamos y estaremos. Hicimos, hacemos y haremos. Fuimos, somos y seremos. Por eso hablaba, y me demoré casi 2 clases y media para poder explicar el concepto de los atributos. Y uno de ellos es la eternidad. Si entendemos la eternidad, comprenderemos la Trinidad. Ok. Continuamos. Vamos a aplicar lo aprendido para concluir lo de hoy. Primero, debido a que Dios en sí mismo tiene unidad y diversidad, no es sorprendente que la unidad y la diversidad también se reflejen en las relaciones humanas que Él ha establecido. Explico. Dios es uno, pero a la vez es diverso. Salva siendo Jesucristo, mora en el creyente como el Espíritu Santo, crea como Dios creador, perdona como Dios Padre, regresará por la iglesia como Jesús, redarguye de pecado como Espíritu Santo. Es uno, pero tiene diversidad. De la misma manera, en el nivel humano, tenemos eso nosotros. Fíjense. Génesis 1:27. Que somos imagen y semejanza. ¿De quién? De la Trinidad. Tenemos espíritu, tenemos cuerpo, y en el nivel humano podemos crear cosas con la inteligencia que Él nos dio. No podemos crear al nivel de Dios, pero podemos crear cosas. Es el reflejo de lo que Dios es. Ese es uno. 2. Génesis 2:24 comparado con Efesios 5:31. Si gustan, búsquenlo, por favor, para explicar acá otro principio que tiene que ver con la Trinidad. Génesis 2:24 y que alguien busque Efesios 5:31. Quien tiene Génesis 2:24 lo lee y después que terminan de leer Génesis 2:24, quien tiene Efesios 5:31 lo lee, por favor. Génesis 2:24, mi hermano. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gracias, Mayel. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ok, gracias. Fíjense, ¿qué tenemos en Génesis 2:24? Primero, dice que dejará a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne. Una pregunta. ¿A qué padre y madre va a dejar si Adán y su esposa estaban solos? No había nadie. No tenían familia.
¿De qué nos está hablando? Porque literalmente en el texto original, en que es en hebreo, dice lo mismo. Lo leo. Lo vamos a analizar. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primero, si no había padre y madre, ¿a quién iban a dejar? Segundo, si a padre se refiere a Dios, no va a decir que dejen a Dios, que hagan su vida conyugal sin Dios. Tampoco tendría sentido. Lo que nos está enseñando acá es ese principio trinitario. Ahora dice ustedes, van a ser uno, como nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos uno. Ahora son Adán, su esposa y Dios. Somos uno, los tres. Y tiene que ver con el texto que está en Eclesiastés. Dice, mejores son dos que uno, porque si uno cayere, el segundo levantará al que cae. Y cordón de tres dobleces no se rompe tan fácilmente. Esposa, esposo y Dios. Cordón de tres dobleces. Lo que nos está diciendo acá en Génesis no es que deje a la familia, no es que se separe de sus padres, no es que forme un hogar, como dice el dicho popular, el casado casa quiere, porque no está hablando de eso acá, porque no había familia. Acá nos está dando la esencia de ese concepto trinitario. Era, dice el verso anterior, entonces dijo Dios al hombre, ahora esto es hueso de mis huesos. Entonces dijo el hombre, perdón, ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Un detalle más rapidito ahí. Por si acaso, el nombre que Dios le pone a la esposa de Adán no fue Eva. Él se llamaba Adán porque de la tierra fue tomado. Pero ella no se llamaba Eva. Ella se llamaba varona. ¿Por qué? Porque el nombre para Adán es Ish, que significa tierra, arena, tomada del suelo, del barro. Y el nombre de la esposa es Isha, que viene de Ish, que van a ser uno. Él es Ish y ella es Isha en hebreo. Ustedes me dirán, pero no, es Eva. Sí, es Eva. Después que cae en el pecado, él le pone el nombre Eva porque será madre de multitudes. Ojo, por eso digo, leamos bien las escrituras. Entonces acá, el varón y la varona, Ish e Isha, se van a unir como persona, como pareja, sexualmente, con ellos dos y con Dios. Lo que está diciendo acá, ahora somos uno. Primer concepto, que es el concepto que Dios quiere para el género humano. Ahora vayamos a Efesios 5:31, que lo leímos hace un ratito. Lo leo. Nos dice Efesios 5:31. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y dice el 32, grande es este misterio. Pero lo digo respecto a Cristo y la iglesia. ¿De dónde sale este texto de Efesios 5:31? De Génesis, ¿verdad? Si ustedes tienen referencia en sus Biblias, van a encontrar que al costado de este texto hay una letrita, hay un numerito, hay una marca, o está escrito en letra cursiva y hay una cita al pie de página o al costado. Y que nos deriva a Génesis 2:24. ¿Por qué? Porque el escritor, Pablo, que escribe a los Efesios, está tomando el texto de Génesis 2:24 para aplicarlo a la iglesia de Éfeso.
¿Nos entendemos hasta ahí? Miren, ¿ah? ¿Qué es lo que Dios planteaba en Génesis? Que el hombre y la mujer se unieran uno y sean uno con Dios. ¿Qué estaba planteando en Génesis? Que eran iguales, ¿verdad? Fíjense, esa unión de Génesis 2:24 tiene relación con Génesis 1:26, que ya lo mencionamos antes. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar, de la tierra, los animales y todo lo que se arrastra. Dice, hagamos al hombre. Ese término del 1:26, hagamos al hombre, no es género masculino. Es el concepto literal de hebreo, es ser humano o humano. O sea, se está refiriendo a los dos. A los dos les está entregando la misma función. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y tenga dominio sobre esto. La tarea o la función que les está entregando no es diferente. Son iguales. Dice, verso 27, creó pues Dios, los creó hombre y mujer. Diría otra versión, varón y varona. De otra versión diría macho y hembra. Los creó, Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los distintos peces y animales que mencionan. ¿Por qué cito este pasaje con el de 2:24? Porque tenemos que entender 26 y 27 para entender 2:24 y entendiendo 2:24 entenderemos 5:31. Para comprender cómo la Trinidad, el concepto trinitario, está en la vida de pareja. Así como está en la imagen y semejanza, está en la vida de pareja. Fíjense. ¿A quiénes hace su imagen? ¿A quiénes les entrega la responsabilidad de multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, que es gobernar y administrar las cosas? Al hombre y a la mujer. Les entrega lo mismo. Entonces, pastor, ¿no hay ninguna diferencia? Una sola. Usted me dirá, ¿cuál es? Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Y acá está la diferencia. Hombre y mujer los creó. Esa es la diferencia. ¿Es la diferencia en funciones? No. ¿Es la diferencia en roles? No. ¿Es la diferencia en actividades? No. ¿Es la diferencia en mando? No. Porque son iguales, como lo es Dios en su Trinidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el texto donde dice, hombre y mujer los creó, otra versión dice, macho y hembra. ¿Qué es lo que quiere decir? Los dos términos hebreos allí quieren decir, cuando dice hombre, la palabra hebrea que utiliza es el que hinca o penetra. Y cuando utiliza mujer, utiliza la que es hincada o penetrada. Creo que el ejemplo es obvio. ¿Cuál es la única diferencia que existe entre el hombre y la mujer? La sexualidad. El hombre fue creado distinto porque tiene un pene y testículos. Y la mujer fue creada distinta porque tiene una vagina y un útero. O una vulva, si quieren. ¿Cuál es la función? Diferencia, que sexualmente son distintos. ¿Cuál es la diferencia? Que puede procrear, pero solo ella concibe. ¿Cuál es la diferencia? Que al unirse, él va a penetrarla a ella. La única diferencia que existe es sexual. No hay otra, hermanos. Ese es el deseo de Dios en la creación. Por eso le dice en 22:24,
dejará padre y madre y se unirán y serán una sola carne. Está diciendo, cuando ustedes están juntos porque son iguales y cuando estén juntos íntimamente, ustedes y yo somos uno. Eso quiere decir. Quiere decir, hermanos, que en la vida íntima y sexual de usted con su pareja, con su esposo, con su esposa, usted a Dios. Dios no lo ve como algo sucio, indigno, prohibido, que hay que esconder. Eso fuera si es un concepto de adulterio, de infidelidad. Pero como pareja, no. ¿O qué piensa usted? ¿Que cuando usted tiene intimidad con su pareja, Dios no ve? Que Dios se tapa y dice, uy, no voy a ver. Y Dios nos ve. Y si nos amamos, nos respetamos y nos queremos, Dios se alegra y es glorificado en lo que hacemos, porque somos uno con Él. Por eso dice el texto en Corintios, el que se une a una ramera, un espíritu es con ella, o sea, está en pecado. Entendamos el principio de las Escrituras. Esto es lo que Dios quiso desde un principio, pero el pecado lo ha dañado y lo ha tergiversado todo. Ahora vamos a Efesios 5:31. Dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿De dónde viene este texto que cita Pablo? De Génesis. ¿Qué está diciendo? Volvamos a Génesis. Recuperemos el principio que Dios estableció. Y el principio que Dios estableció es este. Somos iguales. Nadie es más que nadie. Y nuestra única diferencia es sexual. Como género, como órgano sexual y por procreación. No hay otra diferencia. Yo sé que a usted le va a surgir la pregunta, pero pastor, si la Biblia dice que el hombre es cabeza, hermanos, es una interpretación fuera de contexto. Pero por años se ha enseñado, yo lo sé, y antes de estudiarlo, hermanos, yo también lo creía. Es largo que lo explique ahora, pero quiero que entiendan el concepto de la Trinidad, que es uno, no que son muchos y están separados o son diferentes. Es uno en tres. El hombre y la mujer son uno con Dios en tres. Eso busca Dios. Entonces, en el texto, Él no puede decir que el hombre es más que la mujer, porque rompería la Trinidad, hermanos. No puede decir modernamente, no, es que la mujer debe empoderarse y ser más que el hombre. Rompe el principio de Trinidad. Eso es incorrecto. Eso es, con respeto lo digo, eso es porque se ignora lo que enseñan las Escrituras. No se conoce lo que realmente dice la Escritura. ¿Qué significa que Él es cabeza? No significa que es mando o más. Significa, el término cabeza allí en Efesios es origen. No cabeza como mando, sino como origen. O sea, está diciendo que así como Jesús viene del Padre, pero sigue siendo Dios, el hombre viene de Jesús y del Padre, pero sigue siendo uno. La mujer viene del hombre, pero sigue siendo uno. Está hablando, somos una unidad. No está hablando en un nivel de mando. En la Trinidad no hay jerarquías. En la Trinidad ninguno de los tres es más que el otro. Por eso es que hay tanto deterioro, tanto daño, tanta frustración y tanto mal concepto y tanta ideología moderna que destroza el concepto de Trinidad en la pareja. Como esposo y como esposa y con Dios somos uno. Usted como esposa no es más que él y usted como esposo no es más que ella. Usted como esposa no manda y usted como esposo no manda. Los tres con Dios decidimos lo que es mejor. Y los tres sabemos lo que vamos a hacer. Y los tres conversamos sobre lo que se va a hacer. Y los tres acordamos lo que se va a hacer. El concepto de pareja y de familia es un reflejo de la Trinidad.
para terminar. Hechos 2, 6 y 7. Somos uno en medio de la diversidad por obra del Espíritu Santo. Desciende el Espíritu en Pentecostés. Todos eran distintos en cultura, en raza, en costumbres, en hábitos, en idiomas. ¿Y qué hace Dios? Hace que los apóstoles hablen en los idiomas de estas personas, para que en medio de la diversidad podamos ser uno, por obra del Espíritu Santo. No es este texto en el cual todos seamos iguales. No, hermanos, no vamos a ser iguales. Somos diversos, pero el Espíritu Santo nos hace uno. ¿Cómo ampliamos esta idea? Primero los Corintios 12:12. Somos muchos miembros, pero juntos hacemos uno. Algunos enseñan, otros predican, otros estudian la Escritura de manera para interpretar los textos, otros sirven por el don que tienen, otros ayudan porque tienen don de ayuda, otros presiden porque pueden dirigir una reunión, un servicio, otros administran porque tienen habilidad para administrar, otros oran y tienen la guía de Dios para poder orar y sanar personas, otros tienen don de lenguas para poder hablar y edificar a uno y edificar a la congregación, otros interpretan lo que éste habló. Somos muchos miembros, pero juntos hacemos uno. No lo cité acá, pero otro ejemplo es la comunión del Señor, la cena del Señor o la Eucaristía, dependiendo de la creencia de donde usted venga. ¿Qué es partir el pan? ¿Que compartamos nomás? No, es que cada uno recibe un pedacito. Si juntamos todos los pedacitos, somos uno. Por eso lo partimos en pedazos. Cristo nos une a todos. Un punto más. Apocalipsis 7:9. Nos habla que llegará el momento en que el Señor reunirá a todos como su pueblo. Y serán diferentes razas, diferentes pueblos, diferentes idiomas. Pero en Cristo seremos uno. La Trinidad, sea cuando crea el ser humano, sea cuando se une un matrimonio, sea cuando el Espíritu Santo obra en la iglesia, sea cuando ejercemos nuestros dones y ministerios, o sea cuando el Señor nos llame en la eternidad. El objetivo es ser uno como la Trinidad lo es. Tal vez, digo a veces, me decía un pastor amigo, tal vez después de todas estas cosas se nos alborotan un poco la cabeza. Pero hermanos, es necesario. No para que me confunda, sino para que reflexione. Es necesario reflexionar. No sé si hay alguna pregunta final, nos pasamos un poquito antes de terminar, o algún comentario. Profesor, gracias, le doy por las, y gracias al profesor Mario le doy por haber este centro, ¿no? Y donde uno está aprendiendo muchas cosas que, como usted decía, se nos ha enseñado la iglesia,